bienvenida a todos a esta celebración. Saludamos a todos los que nos siguen por los diferentes canales de televisión, por los diferentes medios de comunicación y por supuesto a quienes hoy están presentes aquí en esta hermosa Basílica de San Francisco, en la ciudad de La Paz. Nos hemos reunido el día de hoy para celebrar la Eucaristía en este domingo, Día del Señor. Como iglesia en Bolivia, estamos además celebrando durante todo este mes, el mes dedicado a la palabra de Dios, el mes de la Biblia. Por eso, de modo especial, se nos hace la invitación para que nos acerquemos a leer, rezar y meditar la palabra de Dios, para que a través de lo que Dios nos va hablando, podamos también descubrir su voluntad. Y una vez descubierto lo que Dios quiere de nosotros, lo llevemos a la práctica. Por eso les invito a que nos acerquemos durante este mes a leer, meditar y rezar la palabra de Dios de modo personal, pero también de modo comunitario, en la familia, en la comunidad parroquial o en el trabajo. Y justamente esa palabra de Dios nos ha sido proclamada y la hemos escuchado hoy, con una invitación clara. Jesús en el Evangelio nos dice: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Seguir a Jesús, hacerse su discípulo, debe ser la principal tarea de todo cristiano que quiera vivir seriamente su vida de fe. Y como es lógico, para ese seguimiento necesitamos, por un lado, escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra. Y escuchar la voz del Señor, escuchar la palabra de Dios, requiere de nosotros un corazón totalmente disponible. Por eso es importante lo que se nos dice hoy en la primera lectura. Dice Isaías al inicio: el Señor abrió mi oído y yo no me resistí. Es Dios que abre nuestro oído, nuestro corazón, para que su palabra encuentre buen terreno. Pero necesita de nosotros un corazón dócil, disponible. Lo contrario de un corazón disponible, de un corazón dócil, es un corazón preocupado en otras cosas. Un corazón duro, un corazón distraído, incluso un corazón que busca la felicidad en otras cosas y no en Dios. Además, las palabras pronunciadas por el profeta en la primera lectura se dan en un contexto de sufrimiento, de dolor. Dice parte del texto: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Y es que aquel corazón disponible a la palabra de Dios se convertirá también en un corazón que confía, confianza en la palabra de Dios. Por más dura que sea, por más exigente que sea, la palabra de Dios siempre buscará nuestro bien, nos ayudará a encontrar la verdadera felicidad, a sobrellevar con dignidad los sufrimientos. Estos días hemos continuado siendo testigos de hechos de violencia, abusos a menores, asesinatos, y todo eso, más allá de que es también causa de un sistema judicial débil, que se preocupa más en castigar que en corregir, se debe también a una sociedad que a lo largo de estos años ha querido alejarse de Dios, incluso haciendo creer que la Iglesia es enemiga de la sociedad. Sabemos que el tema de la violencia es un tema estructural que depende de muchos factores, pero sabemos también que dentro de esa estructura, construir la vida sobre valores como el respeto a la persona, a la misma vida, a la naturaleza, ayudaría de gran manera. Por eso es importante que eduquemos a las generaciones presentes y futuras bajo la escucha de la palabra de Dios, que al fin y al cabo será la que ayudará a marcar el camino correcto por donde debemos caminar como sociedad
y como iglesia. Aprendamos a ser dóciles a la palabra de Dios. Aprendamos a confiar en esa palabra para que cada una de nuestras acciones y decisiones se vean orientadas por ella. Y dejemos de ver a la iglesia como enemiga o antagónica de la sociedad. Al fin y al cabo, la iglesia, con el anuncio de la buena nueva, se pone al servicio de la sociedad. Trabaja para que la dignidad de cada persona sea reconocida y respetada. Trabaja para mejorar las relaciones entre las personas, haciendo que éstas sean más fraternas. La Iglesia ha trabajado y trabajará siempre para que la humanidad entera viva los valores como la justicia, el amor, la paz, la reconciliación, el perdón, etcétera, que son valores evangélicos. La segunda lectura, esta carta de Santiago, nos presenta una linda reflexión sobre la fe y las obras. Y comienza haciéndonos una pregunta: ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Y continúa: la fe, si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Y esta es una gran verdad. Por eso debemos cuidarnos de todo espiritualismo que nos adormece y enceguece frente a la realidad de tanta gente que sufre, frente a la realidad de tanta pobreza. La Iglesia, a lo largo de su existencia, ha tenido en cuenta siempre que no se trata solo de crecer espiritualmente, aumentando nuestra fe en Dios, sin ponernos manos a la obra. Prueba de eso son las miles de obras sociales que la Iglesia las ha creado y las va manteniendo. Por ejemplo, asilos de ancianos, comedores populares, centros infantiles, colegios, centros de salud, en fin, tantas obras que desde la fe la Iglesia las va llevando adelante. Es la oportunidad para alentar a quienes llevan adelante todas estas obras sociales. No se desanimen, aún frente a las dificultades con las cuales nos enfrentamos. Y aquí hago un llamado: aun cuando las autoridades del gobierno central, como la de los gobiernos locales, no colaboren y por el contrario pongan obstáculos a nuestro trabajo como iglesia, que sabemos lo hacen motivados más por intereses personales o por ideologías o por protagonismo político, no debemos desanimarnos. Por el contrario, confiemos en Dios, pues al fin y al cabo la obra de la iglesia es la obra de Dios. Recordemos lo que dice el salmista el día de hoy: el Señor es justo y bondadoso, nuestro Dios es compasivo, el Señor protege a los sencillos. Habíamos comenzado esta reflexión haciendo referencia a una petición que Jesús nos hace en el Evangelio: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esa petición Jesús la hace a todos nosotros, a todos quienes quieren hacerse discípulos suyos. Pero antes de eso, en el Evangelio nos hace una otra pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy? ¿Yo? El contexto de la escena del Evangelio es un diálogo con sus discípulos, que en el camino les pregunta sobre el parecer que la gente tenía sobre Jesús. Como respuesta, recibe una serie de opiniones. Eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otro alguno de los profetas. Pero lo que le interesa a Jesús es que la pregunta se la responda a partir de una experiencia personal de encuentro con Él. Por eso dirige la pregunta a cada uno y nos dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Decir quién es Jesús para cada uno es un ejercicio que comienza por una experiencia personal, que nos llevará a responder a la pregunta. Esta es además una pregunta fundamental, porque definirá nuestra relación con Jesús y por consecuencia definirá también nuestro seguimiento a Jesús. Por eso, al responder Pedro en nombre de todos los discípulos diciendo: tú eres el Mesías, inmediatamente Jesús nos recuerda, por así decirlo, su proyecto de vida.
Nos dice que debía morir, debía dar la vida por nosotros. Lógicamente que este proyecto no responde a un proyecto humano, porque un proyecto humano se deja llevar por el triunfalismo, por el control de todo por medio del poder. Por eso Pedro trata de persuadirlo a Jesús, pero Jesús lo manda a ir atrás. Y es que reconocer a Jesús como Mesías implica hacerse discípulo suyo. Y para ello necesitamos ir detrás de Él, que como Maestro nos indica el camino que debemos recorrer. Por eso, queridos hermanos, debemos cuidarnos de todo proyecto mundano, o como diría el Papa Francisco, cuidarnos de la mundanidad espiritual, que la define diciendo: la mundanidad es la cultura de lo efímero, del aparentar, del maquillaje, del hoy sí y del mañana no, y después sí. Por eso, por el contrario, quien se hace discípulo de Jesús debe saber que lo es para siempre y en todo momento. Y parte además de una conversión sincera de corazón, no es simple apariencia. Además, el Papa Francisco dirá: la mundanidad no tolera una cosa, el escándalo de la cruz. La única medicina contra el espíritu de la mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros, escándalo y locura. Y eso Jesús lo sabía, por eso revela su muerte, su entrega, su sufrimiento. Y por eso repetimos aquello que nos dice en el Evangelio de hoy: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Ir detrás de Jesús significa reconocerlo como Maestro, significa tener las enseñanzas de Jesús como modelo de nuestra vida, que sus enseñanzas vayan marcando nuestros actos, nuestras decisiones, nuestros pareceres, nuestro modo de actuar. Por eso no nos servirá de nada reconocer a Jesús como Maestro y seguir actuando bajo valores mundanos. También Jesús, en esa petición, nos pide renunciar a uno mismo. A veces pasa que son nuestros proyectos los que queremos que se hagan realidad en nuestra vida, en la vida de los demás. ¿A cuántos nos ha pasado que los proyectos que hemos pensado para nosotros, por más buenos, han sido después cambiados por los proyectos de Dios? Por eso, renunciar a uno mismo significa que no nos aferremos a lo que queremos por simple capricho, queriendo imponer estilos de vida, ideologías y modos de pensar por simple capricho. Por eso la invitación de este domingo es que seamos capaces de renunciar a nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo mundano. Y al final Jesús nos pide cargar con nuestra cruz y seguirlo. Esto es asumir el proyecto de Jesús con todas las consecuencias, sabiendo incluso que hacerse discípulo implica sufrimientos, calumnias, deslegitimaciones. Cierto que seguir a Jesús es algo maravilloso, lo más maravilloso del mundo. Es descubrir la verdadera felicidad, es saber que estás haciendo las cosas bien. Pero también seguir a Jesús significa sufrimientos, significa la presencia de la cruz en nuestra vida. Pidamos al Señor que por medio de esta Eucaristía nos anime a ser buenos discípulos, nos anime a continuar trabajando, construyendo una sociedad donde se vivan los valores evangélicos, que nuestro seguimiento signifique asumir hasta las últimas consecuencias el proyecto de Jesús, proyecto de entrega y de servicio. Acabamos de escuchar la